Bueno, pues buenos días. Estamos aquí junto a Chel y algunas compañeras que nos acompañan en esta mañanita para hablar un poco sobre TDA. No sé si te quieres presentar tú primero, Chel. Venga, va, dale. Bueno, yo soy Chel, soy madre de tres niños, unos gemelos de 11 años y un peque de 5 años. Y hace unos 5 años, 5 añitos, que llegaron los aceites a mi vida en plena pandemia de COVID, que yo creo que ahí fue una revolución para muchas de nosotras. Y me revolucionaron toda mi vida y todo mi conocimiento que yo tenía hasta ahora, hasta el momento, porque yo soy enfermera. También tengo ahí la carrera de psicología entre medias y pasé de tener un cerebro súper racional de todo lo que se podía controlar, cuadrado, en plan, tengo fiebre, me tomo un ibuprofeno, a descubrir todo un mundo que era súper desconocido para mí y que a cada paso que hacía era como más sorprendente, ¿no? Porque cada cosa que probaba me funcionaba, cada cosa que me decían, esto sirve para esto, yo al principio no me creía y después descubría que sí funcionaba, entonces fue como un reinventarme al 100%. Y a raíz de ahí también mis peques fueron creciendo, los grandes ahora, y hace un par de añitos o así más o menos llegaron los dos diagnósticos, las dos etiquetas de TDAH de mis mellizos. Y eso también fue como una gran revolución. Primero por el hecho, ¿no?, de la etiqueta, que ya los etiquetan de pequeñitos y tal, pero después, bueno, me lo planteé como una forma de aprendizaje, como una forma de crecer como madre y ellos también como hijos, ¿no? Entonces, fue una súper oportunidad. Es la primera vez que hago un Zoom sobre TDA porque yo creo que también como ha costado, ¿no?, saber el por qué, las herramientas que les podían ayudar, y la verdad es que es un camino largo, pero bueno, pasito a pasito vamos ayudándolos y ayudándome, ¿no? Que también hablaremos de esto, que no solo es enfocarnos en los niños, sino que ahí tenemos nosotras también mucho peso. Y como os contaremos, el TDAH tiene una parte hereditaria, entonces mi cerebro, yo creo que aunque no tenga etiqueta, alguna cosa por ahí queda del TDA. O sea que hasta aquí. Gracias, Chel. Pues yo soy Inés, para las que no me conozcáis, la persona detrás de la cuenta de Crianza Silvestre. Yo soy mamá también de una niña neurodivergente. No tiene TDA, pero también tiene neurodivergencia y yo soy profesora, llevo muchos años en las aulas trabajando con peques en diferentes países. He trabajado en Inglaterra, Estados Unidos, en la India. Entonces, bueno, con peques de todo tipo, durante todos estos años van pasando muchos peques con experiencias pues muy diferentes y el tema de las neurodivergencias pues siempre ha sido un temazo. Eh, Creo que, al igual que decía Chel, el cómo se aborde y acompañe cambia absolutamente todo. Eh, vienen, bueno, las personas neurodivergentes vienen a hacernos ver, ¿no?, que hay muchas formas de ser, de estar, de sentir y que son todas válidas. Y bueno, pues yo empecé con aromaterapia justo unos meses antes de la pandemia y para mí, en aquel entonces sospechábamos que mi hija, bueno, pues había algo diferente en ella y sobre todo la parte emocional y sensorial era la que más nos costaba acompañar. Era muy frustrante para mí porque llevaba muchos años acompañando a muchos niños y parecía que nada de las herramientas que tenía funcionaran con ella. Entonces, pues lo que tú dices, ¿no? Los aceites no solo ayudan a los peques, sino también a las personas que acompañamos a la infancia eh, bueno, pues a estar nosotras, a mantener un poco, a mantenernos un poco en nuestro centro, o si nos salimos, poder volver a él con mayor facilidad. Bueno, pues con esto y un bizcocho os voy a compartir pantalla de esta preciosa presentación que ha preparado para nosotras Chel y vamos a empezar a compartir. A ver, que muevo esto para acá.
y vamos a asegurarnos que veáis todo bien. Todo bien. Todo bien. Vale. Pues vamos. Pues vamos a ello. Hoy vamos a hablar del TDA y vamos a hablar un poquito de manera un poco más integral sobre el TDA y la aromaterapia, neurociencia y la parte de las emociones que para mí desempeñan un papel fundamental. Eh, Vamos a mirar el TDA no solo como esa etiqueta, sino vamos a ver que tiene diferentes causas, que no es simplemente TDA y chimpún, sino que hay muchas cosas en las que afecta, ¿no? Cada persona es totalmente única, no hay un patrón para las personas con TDA, cada uno en general para las personas, ¿no? Pero también para las personas TDA o neurodivergentes. Cada uno tiene unas necesidades y hay que adaptarse y respetar sobre todo estas necesidades. Nuestro objetivo con este taller, con este ratito de compartir, es sobre todo comprender cómo funcionan, ¿no? Cómo funciona ese cerebro, poder acompañar eh, a estas personas, en este caso pues a la infancia, y a abrir un poco de posibilidades de apoyo de manera natural, porque hay mucha tendencia a medicar, que no voy a entrar en si sí o si no, eso ya es personal de cada familia, pero que sepáis que hay otras herramientas que funcionan maravillosamente y que os vamos a contar desde el punto de vista de una familia como es Chel y desde el punto de vista de, bueno, pues dentro del sistema educativo en el acompañamiento dentro del aula. Pues mirad, aquí un poquito la primera parte es como una definición muy del libro de qué es el TDAH y a mí aquí, o sea, la he copiado tal cual, pero hay una palabra que me chirría muchísimo que es la palabra trastorno, que sí que es verdad que está definido como tal, de hecho la palabra, las siglas lo tiene, pero yo nunca me refiero a él como tal, ¿no? Como un trastorno. Simplemente yo digo que es como una manera diferente de procesar la vida o de que tu cerebro procesa las cosas de una manera diferente. Entonces hay dos cosas súper importantes en el TDA que son como las que más se ven desde fuera y es esta impulsividad o esta dificultad para regular la atención. A mí me gusta mucho entender las cosas con ejemplo, mi cerebro también neurodivergente, que me queda muchísimo con los ejemplos, ¿no? Imaginaros que yo, pues con el paso de los años he aprendiendo y tal, y puedo estar, por ejemplo, en la cocina haciéndome mi té, cocinando al mismo tiempo, escuchando un audio y haciendo como la lista de tareas, por ejemplo, de lo que tengo que comprar, ¿no? Pero mi hijo ahora mismo sería incapaz de hacer estas cuatro cosas a la vez porque hay una parte del cerebro, que es el córtex, que es la parte del delante, que pues, funciona de manera diferente y les es como mucho más difícil organizar estas tareas, ¿no? Como el multitasking que decimos, que para algunas personas es más fácil, pues para ellos no lo es. Otro ejemplo que a mí me pasa cada día que voy con ellos, entramos en una tienda, póngase, por ejemplo, la carnicería, vamos a comprar carne, frutería, cualquier tienda, ¿vale? Y entramos y hay 5 personas esperando, una cola. Esto es lo que para mí puede parecer algo cotidiano o sin más, para ellos se les hace como un mundo, porque una, no saben el rato que tienen que esperar. Dos, no tienen ganas de esperar, y es que ya no tenían ganas de estar ahí. Entonces, todo esto juntado a los estímulos que hay en la tienda, pues es como una chispa que hace que puedan aparecer, entre comillas, los conflictos de veo esto y toco esto sin querer se cae, se rompe la madre, se estresa. Entonces, todo esto que sin pararnos a pensar puede parecer mi hijo es un trasto, mi hijo es que no lo puedo controlar, es que no se puede controlar, viéndolo de una forma como más mmm, diferente, como más emotiva, como más cercana, como entendiendo por qué el niño que entra en esa frutería que tiene 5 personas esperando no puede estar quieto, pues se gestiona de forma diferente.
Entonces, sintomatología, el déficit de atención es como estas cositas que tiene más típicas el TDAH y es dificultad para estar en una tarea mucho tiempo o lo que nosotras podríamos considerar mucho tiempo o hasta conversaciones. Es decir, yo con mi hijo, pues, evidentemente puedo tener una conversación perfectamente, pero si a él no le interesa, se va a ir. Da igual, se va a ir, aunque a ti te interese. Entonces, tenemos que tener esas herramientas para captar su atención. Se distrae muy fácilmente, pero no en todas las actividades. Mi hijo puede estar haciendo un Playmobil una hora entera y va a estar súper bien, y yo le pongo delante de los deberes y va a aguantar un minuto y va a estar mirando afuera, ¿no? Puede olvidar cosas con mucha frecuencia, por eso es como muy importante tener un control escrito con dibujos, lo que a él le atraiga más, porque la capacidad de ordenar o de organizar también está como alterada. Parece no escuchar, esto a mí me llama mucho la atención porque mi pareja siempre dice, es que no escucha, es que no escucha. Y somos dos y todos los cerebros son diferentes, ¿no? Pero es que realmente si yo le hablo, os pongo muchos ejemplos, ¿eh? Si yo le hablo de al lado y él está mirando una cosa, es que no me va a escuchar. Entonces, tenemos que poner estrategias, por ejemplo, te pones delante del niño, le miras a los ojos y le dices, necesito que me escuches 20 segundos. Y ya está, ya tienes toda su atención, ¿sí? Y hiperactividad, que a veces es lo que más parece molestar a la sociedad, ¿no? A la que estamos aquí como en familia. Y son niños que son considerados todo, entre comillas, ¿eh? Los trastos, los malos. A mí me han llegado a decir, es que tienes unos niños muy malos solo porque no estaban quietos en una tienda o en un sitio donde tenían que estar quietos. Entonces, niños que son considerados como movidos. Y eso que pasa que en la sociedad que tenemos ahora está como mal visto. A mí me han llamado del cole un montón de veces. O sea, antes sí, ahora ya tenemos como el diagnóstico. Parece que con esto es como más, bueno, tienen permiso, ¿no? De moverse. ¡Wow! Y antes era, es que tu hijo no para quieto. Bueno, no pasa nada, es un niño. O sea, yo siempre le he quitado mucha importancia, pero según en qué sitios vayas, puede incomodar un poquito como madre y como niño también, porque les estás como privando de muchas cosas. Entonces, hiperactividad, se mueve constantemente, no puede estar quieto. Mis hijos están comiendo, se levantan. O sea, realmente esta hiperactividad la tienen muy marcada. A veces hablan como mucho, hacen muchas preguntas, hablan muy rápido o interrumpen conversaciones. Y esto es muy frecuente también en mi hijo, que actúa sin pensar en las consecuencias. Y os pongo un ejemplo, y yo siempre le digo, cuando vamos por la calle, ¿no? Vamos, yo qué sé, nosotras cinco, a la familia o con amigos. Si él ve algo en la otra punta de la calle, un pájaro que le encantan los animales, es un pájaro precioso, va a ir ahí, sin pensar en que tiene que cruzar una calle, que a lo mejor pueden pasar coches. O sea, su cerebro dice, voy ahí y no piensa en nada más. Entonces, un poquito el de ese actuar sin pensar, nos referimos a esto. Y yo siempre lo digo, son personas muy impulsivas, eh, que para mí están como muy conectadas todavía con esa esencia de la que nos desconectamos, que Sí. muchas veces, para mi punto de vista, nos desconectamos por el sistema, por protocolos sociales, por lo que está bien y lo que está mal, y dejamos de seguir ese sentir nuestro interno, que, bueno, yo como profesora creo que hay un problema en esta sociedad que no se está permitiendo dejar a la infancia ser infancia en general. Y luego lo de no, esa falta de atención de la que se habla, yo estoy también muy en desacuerdo porque en realidad las mentes, o sea, al final es una divergencia, ¿no? Neurodivergencia, y al final las mentes neurodivergentes lo que tienen es una mente que a mí me encanta. Cuando encontré este término, vamos, me lo tatué, son mentes arbóreas. No es que tenga falta de atención, es que tú le has dicho, por ejemplo, pájaro
pájaro, y entonces el cerebro, si nos imaginamos un árbol, pájaro está en una rama, pero de esa rama salen otras ramas y hay hojas y hay flores y hay, ¿vale? Y entonces ellos se expanden. Una vez en un taller me dijeron, en un taller sobre neurodivergencia, nos contó, ¿no? El profe, el ponente nos explicó que una mente normotípica, eh, ante un factor de posibilidades, pongamos por ejemplo algo tan simple como levantarte por la mañana, abrir el armario y ver qué te vas a poner, ¿no? Pues una persona normotípica ve solo, creo que eran 7 posibilidades, ¿vale? Una persona neurodivergente, ya sea la neurodivergencia que sea, ve hasta 52. Por eso es tan complicado para ellos elegir. Muchas veces les damos eh, esa posibilidad de elección y lo que estamos haciendo es complicarles la existencia muchas veces, que no digo que tengamos que ser ¿no? autoritarios y decir, no, pues te pones esto, pero es quizás ayudar, ¿no? De, pues, ¿te quieres poner esto o esto? No abrirle ahí un armario lleno de ropa, que es como, pues eso, abrirles ahí un mundo de posibilidades que les lleva a pensar. Y es que procesan muchísimo más rápido que nosotros, pero claro, tienen un nivel de procesamiento muchísimo más amplio y, claro, tardan, ¿no? Y muchas veces es como, bueno, ¿te decides? ¿Qué te pones? Y es como, desde fuera parece como que no tienen esa capacidad de elegir y es como, no, sí que la tienen. Lo que pasa es que tienen que procesar 52 opciones y tú, que eres normotípico, pues tienes que procesar 7, vas muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, es sobre todo entender esas cabecitas que funcionan totalmente diferentes a las nuestras. Eh, Tal cual, Inés, voy a añadir una cosa porque es que es mi pan de cada día lo del armario. O sea, yo en los primeros días no entendía por qué mi hijo era incapaz de escoger una camiseta. O sea, yo me costó mucho llegar, ¿no? Bueno, no puede por eso. Y ahora, o sea, él me pide que yo elija su ropa. Tiene 11 años y dice, escógeme tú la ropa, mamá. Y a veces le dejo escoger entre 2 camisetas. Ya está, o sea, simplificar es para él lo máximo. Y por ejemplo, el otro día, ya cayó de dar ejemplos, se le cayó un diente y dio la casualidad que por la tarde me dijo, mamá, vesme preparando el regalo porque se me ha caído un diente. Y yo le dije, pues mira, ¿te parece que vayamos a comprar un libro y tal? Y así lo escoges tú. Y bueno, entonces fuimos a la librería y tardamos 45 minutos. 45 minutos. Y yo siempre llevo aceites encima. Entonces, no pasa nada, yo no tenía prisa. Puedes escoger. Y era buenísimo porque iba de una punta a otra. O sea, fue tremendo. Y al final no se compró un libro, se compró unas cartitas de animales que daban información de animales. O sea, tal cual, tal cual. yo que vengo de las pedagogías activas, donde se habla mucho, ¿no? De ofrecer esa autonomía, de darles posibilidades, etcétera, etcétera. Claro, yo de repente me enfrenté a una niña neurodivergente en casa y era como, madre mía, no lo entiendo, si esto me funciona con... Y claro, cuando entiendas que su cerebro funciona y necesita otras cosas, pues ya puedes adaptarte y ofrecer igualmente esas opciones, pero un poquito más cerradas para facilitarle, porque es que además ellos sufren cuando ven esas 52 opciones, ellos sufren porque es una decisión muy importante para ellos y tienen que procesar todo y es que y no puedes interrumpir porque si interrumpes, ¿no? Que a veces pues con las prisas o con eso dificulta más, ¿no? Y crea una frustración y tienen un nivel de tolerancia cero a la frustración, o sea, que es que empeora todo. Entonces, una vez que aprendes tú a entender ese cerebro, eh, puedes adaptarte y acompañar estas situaciones de manera mucho más bueno, pues fácil para ellos, ¿no? Para que fluya todo, para ellos y para nosotros, porque al Ah, final sí. lo sufrimos todos. Y justo quería hablaros ahora de este, bueno, pues el TDA es totalmente multifactorial y quiero hablarlo desde una mirada integradora, ¿vale? Cuando hablamos de TDA, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, es fácil caer en una visión reducida, centrada solo en el diagnóstico o en esa etiqueta. Pero, bueno, pues hoy
quiero invitarte a, a mirar más allá, ¿no? Al final, porque el TDA no tiene una sola causa ni una única forma de abordarlo, obviamente. Es un fenómeno multifactorial y solo comprendiendo esa complejidad podemos realmente acompañar de forma respetuosa, profunda y efectiva, ¿no? Por un lado tenemos el factor neurobiológico y aquí nos encontramos con aspectos genéticos, como decíamos antes con Chel, ¿no? Que yo, no, yo, por ejemplo, no estoy diagnosticada, pero desde que he descubierto esta neurodivergencia en casa a través de mi hija y que he leído, me he formado y veo muchos aspectos tanto en mi pareja como en mí, ¿no? O incluso en otros familiares. Y aquí nos encontramos, pues eso, aspectos genéticos, es factor hereditario muchas veces, y neurológicos. Algunas sustancias del cerebro, como la dopamina o la noradrenalina, que son clave en la motivación, la atención o el control de impulsos, no se regulan del todo bien. Entonces, además de la corteza, además que la corteza prefrontal es esa parte que nos ayuda a planificar, a pensar antes de actuar, ¿no? Lo que tú decías con el ejemplo del pájaro, no piensan en tengo que cruzar una calle, puede venir un coche, mi familia no se ha dado cuenta, puedo perderme de ellos, o sea, no piensan en eso, en todo eso y muchas veces no piensan en tomar esas decisiones. Puede estar menos madura o funcionar de forma más lenta en niños con TDA, ¿vale? Que no todos, pero en muchos sí. Y también se ha comprobado que existe un componente hereditario, es decir, que puede haber una predisposición familiar, o sea, lo que decíamos antes, ¿no? Que puede haber más personas en casa, que yo esto pues muchas veces lo hablo con mi madre, ¿no? Que muchas veces le cuesta entender y me dice, bueno, pero si tú lo eres, pues tampoco ha salido tan mal. Y digo, ya, pero ¿a costa de qué, no? Porque la parte emocional conmigo no se ha trabajado, me la he trabajado yo luego de adulta y me ha supuesto pues, crisis, depresiones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues sí. Luego está el factor ambiental o epigenético. El entorno también influye muchísimo. Factores prenatales como el estrés en el embarazo, el consumo de sustancias, un parto complicado, el bajo peso al nacer, son elementos que pueden dejar bastante huella. Pero también el tipo de alimentación, la exposición a pantallas, bueno, sobreexposición a pantallas, la falta de sueño o de movimiento, el ritmo de vida acelerado, todo esto impacta o va a impactar directamente en el sistema nervioso durante el desarrollo. Y el sistema nervioso aquí bueno, siempre, pero aquí más, es un factor muy importante. Yo con mi peque desde muy pequeña me di cuenta que si no estaba cubierto la parte del sueño y de la alimentación, o sea, si no tenía la tripa llena y cubiertas sus horas de sueño, nos exponíamos a un monstruo. O sea, aquello era, daba igual, o sea, ya no había razón, salía como su cerebro más reptiliano, no más primitivo, ¿no? Por así decirlo, de estas necesidades fisiológicas no están cubiertas, no podemos hablar de nada más, ¿no? Y luego tenemos el factor emocional o psicosocial, que a veces lo que llamamos hiperactividad o inatención es en realidad una forma de pedir ayuda. Es un grito emocional que no puede expresarse con palabras muchas veces. Ellos no tienen esa capacidad verbal, ¿no? Y hay niños que se mueven sin parar porque no encuentran otra vía de canalizar esa frustración de la que hablábamos, ¿no? Tienen muy poca, o sea, muy poca, ahí no me sale la palabra, enseguida se frustran en esa capacidad que tenemos de transitar la frustración otros, pues ellos no la tienen. Y a veces también tienen impedimento en canalizar bien pues, sus miedos, que son miedos a veces muy simples, simplemente a veces la vergüenza, ¿no? ¿Y por qué no le pides o por qué no le has dicho? Y muchas veces es porque no puedo, es que no he podido, no he podido. Por un miedo, por una vergüenza, por un bloqueo, ¿no? Emocional. Y bueno, pues la búsqueda constante de estímulo externo
puede ser una forma de llenar un vacío afectivo o de autorregular un sistema interno que está totalmente desbordado. Por otro lado, tenemos el factor simbólico, la biodescodificación, el síntoma. Desde la mirada de la bioneuroemoción, el síntoma es un mensaje del inconsciente. El cuerpo expresa lo que la mente realmente no puede verbalizar. Entonces, el TDA sería entonces una especie de alarma emocional, ¿no? Que señala que algo pues, no está en equilibrio. Y ya sea en la vida de un peque, de una criatura, o incluso en su árbol genealógico. No lo vemos como un problema, sino como una señal, ¿no? Como ese panel luminoso de alerta. Y eso cambia toda la perspectiva. Luego tenemos también, por último, el factor energético o espiritual, que no podemos olvidar porque la dimensión es la dimensión como más sutil, ¿no? La enérgica, lo sensorial, todo nos afecta. Estabas poniendo el ejemplo de la carnicería y me he acordado yo de justo el sábado pasado. Entrar a la carnicería, esperar esa cola, a ellos les vienen muchísimos inputs, ¿no? De olores. Mi hija se tuvo que salir por el olor. Es que huele raro, huele mal, me desagrada, no me gusta este espacio, ¿no? Luego el cuchillo gigante de esos golpes, ¿no? Entonces, toda esa parte sensorial que para un cerebro normotípico es, bueno, pues es algo habitual, algo normal, ¿no? Lo que llamaríamos normal, pues ellos lo viven de una manera muy intensa. Y cuando consigues verlo desde sus gafas, cuando ves ese cuchillo gigante, ¡pa! ¡Pa! Cuando te llega ese olor, ¿no? Cuando tú te paras realmente e intentas ver a través de sus gafas, dices, ostras, es que claro, es que es muy heavy ir a la carnicería. Es que es una experiencia sensorial muy incómoda. O sea, claro, nosotros llevamos, yo tengo 45 años, pues no sé, 40 años yendo a la carnicería y ya pues he aprendido a adaptarme, ya a lo mejor no percibo los olores, digo percibo entre comillas porque los percibimos, pero de manera inconsciente, el cuchillo ya no me da miedo, o sea, pero claro, ante los ojos de un niño neurodivergente de tan solo 8 años que no va habitualmente a la carnicería, porque ¿para qué la voy a exponer a eso yo, no? Intento no hacerlo, pues claro, puede ser pues bastante traumático, incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas personas con TDA son altamente sensibles y esto lo perciben y lo sienten muchísimo más. Yo siempre lo explico, esta parte sensorial, lo explico siempre con un ejemplo, como decías, que yo también soy muy de poner ejemplos, y se lo contaba a mi madre, que le ha costado mucho, ¿no? Aceptar esto, ¿no? Y yo le decía, imagínate que hay alguien con un boli o con una uña o con yo qué sé, con algún objeto así más fino, constantemente punzándote fuerte en un sitio, y es que eso es con lo que viven ellos, ¿no? Ya sea una etiqueta de la ropa, ya sea, yo qué sé, pues todo eso al cabo del día te va irritando. Y muchas veces, depende de la neurodivergencia, consiguen aprender a controlarlo durante X tiempo fuera de su zona de confort, pero cuando llegas tú a recoger a tu hijo le metes en el coche y simplemente le has ayudado a ponerse el cinturón, de repente ahí ya explotan porque saben que están en su zona de confort, que esta persona es su madre, que le entiende, y explotan y no te van a decir, es que había mucho ruido en el aula o es que fulanita ha traído un almuerzo que apestaba o, bueno, lo que fuera que bueno, al final es que son un cúmulo de cosas sensoriales que van acumulando durante el día, ¿no? Y muchas veces desde fuera es como, jo, es que no se puede aguantar. Es como, no, perdona, es que lleva 8 horas aguantando. Ahora está en su zona de confort y aquí explota. Pero aguantar lleva mucho tiempo aguantando. Entonces, bueno, pues es sobre todo entender esto, ¿no? El cómo perciben. Y eso es bueno, en este sistema escolar en el que, bajo mi punto de vista, desgraciadamente vivimos, es un sistema muy rígido, muy lineal y muy poco flexible. Entonces puede ser abrumador para ellos y lo que os decía, muchas veces
consiguen sobrevivir las horas escolares, pero claro, cuando llegan a casa pues tienen esas explosiones emocionales, más comúnmente denominadas rabietas, que yo claro, cada vez que me decía, está teniendo una rabieta, digo, no, no, la rabieta es otra cosa, esto es, vamos, o sea, esto ya. Y yo, por eso decía, ¿no? Los aceites a mí me llegan en el mejor momento, justo unos meses del diagnóstico, y ayudan mucho sobre todo a la persona que acompaña, porque muchas veces, aun teniendo esta información y comprendiendo, pues nosotras también tenemos nuestra mochila, nuestro bagaje, nuestro cúmulo porque venimos del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces a veces pues es muy fácil, ¿no? Olvidarte de toda la parte teórica y de comprensión y salirte de ese centro y explotar tú también. Y cuando dos cerebros explotan a la vez, pues aquello es una bomba de relojería. Entonces, bueno, muchas veces no es que no encajen, es que su forma de aprender y de estar en el mundo es totalmente distinta. Eh, ellos son más libres, son más intuitivos, son más creativos y muchas veces no es un déficit, es una forma divergente de inteligencia, básicamente. Y me callo. Vale, pues vamos a ir a la parte de los aceites, ¿no? ¿Por qué y cómo funciona la aromaterapia para el TDAH, ¿no? Y cuando a mí me dieron el diagnóstico de, o sea, el primero, ¿no? Porque tengo los mellizos, entonces me dieron primero uno y yo le dije, no lo voy a medicar. Y me acuerdo que la psicóloga me dijo, bueno, si es necesario, sí. Y yo, no, no lo voy a medicar. Y me repitió, bueno, si es necesario, tendríamos que medicarlo. Y yo volví a insistir, no voy a medicar a mi hijo. Entonces, es muy fuerte porque comprendiendo, ¿no? Del punto en el que yo vengo, que es hospital 100%, ambulancias y para todo medicación, yo llegué a este punto después de pues, 3 años utilizando los aceites esenciales y yo tenía clarísimo que si pues, realmente pues, tenían esto y tal y necesitaban una ayuda, evidentemente la necesitan, pues los aceites esenciales iban a ser esa ayuda. O sea, es que yo me negué en rotundo de poner medicación para ellos, ¿no? Entonces, lo primero que quiere decir es que la aromaterapia, y volver a insistir mucho también con lo que ha dicho Inés, no solo les ayuda a ellos, sino que a nosotras nos ayuda, yo creo que más que a ellos, porque yo siempre digo que en los días en los que yo estoy como en equilibrio, que estoy bien, que estoy serena, que estoy tranquila, soy capaz de gestionar, pues ese abrir el armario y que mi hijo me diga, ¿qué no sé qué ponerme? O los días en los que yo estoy, pues que, pues eso, ¿no? Que decías, ir a trabajar, tengo un mal día, estoy súper colapsada y lo único que tengo ganas es de meterme en la cama, pero no puede ser, pues en estos días es todavía más difícil gestionar el que él te diga que no quiere irse a dormir, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona y por qué funciona la aromaterapia? Cuando nosotras olemos un aceite esencial, estas moléculas de aceite que entran por la nariz se conectan directamente con nuestra amígdala, que es como una zona súper pequeñita del cerebro y es la responsable de gestionar todas nuestras emociones. Con emociones también podemos decir pues, estados de ánimo o si necesitamos calma, pues calma. Entonces, esta conexión es directa, es una autopista sin peajes, no tiene ningún filtro, no pasa por ningún sitio más. En 20 segundos tenemos que este aceite ya está en contacto con nuestro cerebro. Entonces, desde aquí podremos ayudarlos de muchísimas maneras, que después veremos qué aceite y cómo nos ayudan, pero básicamente la inhalación, este oler el aceite esencial, es la manera, la vía más directa y más rápida de cómo los aceites nos pueden ayudar a regular este cerebro de nuestros peques. ¿Estáis viendo bien la...? Sí, ahora sí, se ha puesto antes algo, o sea, Vale, ahora como... lo ves bien, Sí, ¿verdad? sí, la vemos bien, sí, sí. Vale. Eh, Creo que te has pasado una, pero no pasa nada, digamos espera directamente. que vuelvo, ya está, ya Ahí. está. Ok,
Entonces, un poquito relacionado con lo de antes, que los aceites cuando lo olemos tienen como este contacto con la amígdala, tienen los efectos que los aceites nos quieran dar. Por ejemplo, si yo escojo un aceite que es calmante, pues nos ayudarán a reducir esta hiperactividad. Si yo escojo algún aceite que me ayude a concentrarme o a tener mayor claridad mental o a mejorar la atención, pues tendrán esta actividad en nuestro cerebro. Es decir, que yo no digo, pues mira, voy a oler esto y quiero que me haga esto. No, porque ellos, los aceites ya tienen su energía, su vibración y sus propiedades. Yo creo que todas las personas que están aquí conocen los aceites, pero que si hay alguien que no, que estamos hablando en chino, pues que pregunte, ¿vale? Ya lo puedes dar, ahora sí. Vale, y os hemos preparado para contaros dos de nuestros botiquins preferidos. El botiquín para calmar ese torbellino, que os lo voy a contar yo, y el botiquín después más enfocado en la concentración y en esta atención sostenida, ¿no? Que os lo va a contar Inés. Empezamos por el de calmar el torbellino, calmar las emociones y el objetivo es conseguir esta calma, a conseguir estabilidad o equilibrio emocional, a tener como bajar ese volumen del ruido mental. Yo creo que todas sabemos o alguna vez hemos pasado, ¿no?, por esta mente nuestra que no para de hablar, de hablar. Pues en el caso de los niños, las niñas, las personas con TDA, ese pepito grillo que está todo el día aquí, pues es como si tuviera un volumen de 400, o sea, es que es algo descomunal. También ese primer botiquín nos va a ayudar a regular o a autorregular, que ellos mismos se regulen el comportamiento y hacer como un aterrizaje emocional, ¿no?, en poder sostener sus propias emociones. Vale, os hemos preparado 6 aceites. Los hemos seleccionado porque hay muchísimos. Entonces, lo primero que tengo que decir es que todos los que os vamos a presentar, estos 6, son aceites que regulan el sistema nervioso, es decir, que lo calman, que activan nuestro sistema parasimpático, que baja, nos aterriza, baja el volumen, ¿no?, y nos ayuda a estar más tranquilos, pero que hay muchísimos más. Y que lo que a mí me puede ayudar o lo que a mi hijo le puede ayudar puede ser que a alguien diga, pues yo he probado este y a mí no me funciona. No pasa nada, no quiere decir que no te funcione, sino que a lo mejor este no era para ti. Entonces, damos varias opciones y varias elecciones para que todo el mundo pueda experimentar qué es lo que le funciona mejor a ellos o a sus hijos. Entonces, yo tengo la quería traer, pero se me ha olvidado arriba en la habitación de los peques. Tengo como una pipeta ya hecha, es una pipeta grande, y ahí tengo una mezcla de 4 de estos que os lo voy a contar. La tengo hecha y la utilizo para todo lo que quiero. O sea, es como que tengo la mezcla preparada para poner en el difusor, para ponérselos a ellos, plantas de los pies. O sea, la tengo pura y es así, tal cual, la puedo utilizar cuando quiera. Me es mucho más fácil y yo por eso lo quiero contar, porque se trata también de hacernos las cosas fáciles a nosotras, que si yo tengo que estar, por ejemplo, cuando el peque pues se enfada porque la hermana la ha pegado, porque le ha dicho no sé qué, y tengo que estar ahí mezclando los aceites, pues no lo voy a hacer, porque tarda un tiempo. Entonces, si yo ya lo tengo preparado, es mucho más fácil, es más simple y a mí me está facilitando muchísimo la vida. Entonces, el primer aceite, y todas las que me conocéis sabéis que no lo soporto, pero que me ayuda mogollón, es el cedro. El cedro y yo y el cedro llevamos 5 años intentando ser amigos, pero no hay manera. La verdad es que o sea, es oler el cedro y yo huelo a pipi de gato. O sea, para mí es algo a trabajar muy seriamente, pero ahí estamos en el camino. Entonces, cedro, aparte de ayudarnos en esta calma, en este bajar revoluciones, va a ayudar muchísimo a todo el tema de la autoestima, ¿no?, de la seguridad en sí mismo, de creer en sí mismo. Los niños, las niñas con TDAH tienen también o pueden tener dificultad en sentirse que valen, ¿no?, que lo que hacen lo hacen bien. El otro día mi hijo me decía, bueno, mamá, es que con lo que yo tengo de eso del cerebro, y yo le digo, ¿tú tienes que? Sí, que está mal. Y yo digo, no está nada mal. Y yo pensé, ¿quién coño
perdón, la habrá dicho que está mal, porque aquí en casa la palabra esta no ha sonado, pero ni en pintura. Entonces decía, sí, bueno, eso porque nos separan en la clase los que lo tenemos, eso en el cerebro. Entonces es en plan, madre mía, por favor, o sea, aquí estamos intentando, ¿no? Como que está bien ser diferente y después, bueno, pues la calle es diferente. En fin, venga, Cedro nos ayudará muchísimo a esta autoestima, a que ellos se crean y sientan que de verdad son, o son poderosos, ¿no? Que tienen ese poder, que son igual de válidos que cualquier otro niño. Les ayudará muchísimo también con el control emocional, con con estas situaciones de sobrecarga emocional, sensorial, lo que decíamos de entrar en la carnicería, pues el cedro sería como el de voy a bajar el volumen de todo lo que me rodea, ¿no? Nos va a ir súper bien para organizar estas tareas de estoy haciendo esto, lo otro y ya no sé lo que iba a hacer, pues el cedro también es súper organizante a nivel mental y nos ayuda también muchísimo a mejorar el sueño. Voy a pasar a la lavanda, primero os explico los aceites y después os doy todas las ideas de uso juntas. La lavanda para mí es el aceite en mayúsculas, yo creo que para todas es nuestro imprescindible siempre, o sea, siempre. Mira que se pueden acabar muchos aceites, pero la lavanda nunca se puede acabar. Yo creo que tengo 10 potes, o sea, repartidos por toda la casa, por el bolso, o sea, en todos lados tengo una lavanda. Y nos ayudará muchísimo con esta hiperexcitación del sistema nervioso, ¿no? De estar como a 2x del WhatsApp todo el día funcionando así, pues nos ayudará muchísimo a poner pues 1x nivel normal y a bajar. También, en mi caso, nos ha ayudado muchísimo en la frustración, porque aquí con 3 niños, pues hay mucha frustración y muchas rabietas, ¿no? Que decías Inés, y nos ayuda mucho a controlarla. Sí que es verdad que nosotros no lo utilizamos justo en el momento de la frustración, porque lo que me he encontrado es que después no me sale la palabra en castellano, Rechazan. eso. Lo rechazan. O sea, es en plan, no quiero nada y después, si lo ha olido, después en el futuro puede que tenga como una respuesta controvertida con este aceite. Entonces, intentamos adelantarnos a estas conductas de frustración, por ejemplo, poniendo la lavanda en el difusor cuando ellos le hagan del cole. Bueno, pues después os contaré cositas de esas, pero en el momento de la frustración, nunca. También nos va a ayudar con el sueño y la lavanda tiene una cosa súper importante que es que nos conecta con el cuerpo, ¿vale? Muchas veces las personas con TDAH viven mucho en la mente porque, claro, como tienen ese volumen tan amplificado y tantas cosas que procesar y que pasan por su mente, es como que de aquí a aquí están como separadas, ¿no? Y es siempre viviendo desde aquí, desde este volumen, desde este hiper todo, y están como muy desconectadas del cuerpo. Entonces la lavanda conecta, hace como de puente entre cerebro y cuerpo. Entonces conectar con el cuerpo baja muchísimo el nivel de estrés. El incienso, para mí el incienso es mágico, o sea, lo ha sido para mí y lo está siendo para mis niños. El incienso a mí me ha salvado muchísimo y yo le digo que es el mute de mi cabeza. O sea, yo, ¿no? Este pepito grillo del que hablábamos, que se pone aquí, que te dice de todo menos bonita, pues este pepito grillo, a mí el incienso es el aceite del silencio, o sea, es el que me mutea toda esta charla mental, este volumen, este no parar de dar vueltas a las cosas, ¿no? Entonces, aquí sí que os voy a explicar que yo me la aplico en el lóbulo de las orejas a mis hijos cuando se dejan también. Y es brutal el efecto que tiene de silenciar todo lo que pasa por mi cabeza. Como hace este efecto, nos ayuda muchísimo a calmarnos y también nos da como mucha claridad, ¿no? Cuando dejas de escuchar todas estas voces que son tuyas, que son voces, ¿no? Todo este ruido mental, pues es como de repente es como, wow, ¿no? Puedo escuchar silencio, puedo verlo todo claro. Entonces, para mí el incienso es un súper aceite. También nos ayuda a que, no pasa nada, puedes dejarlo aquí, a que no estemos como todo el día en hipervigilancia, ¿no? Las personas con TDAH tienden a estar como siempre
con el warning aquí puesto, ¿no? A ver qué pasa, a ver si pasa algo. Pues el incienso reduce muchísimo este nivel de alerta que en el fondo solo hace que activar cortisol y que ponernos más en estrés. El vetiver para mí también es un súper aceite, lo adoro, aunque cuando el primer día que llegó a mi casa mi pareja lo olió y dijo, esto huele a gusanos. Y es que en verdad o sea, es que huele a tierra, es que es tan brutal, o sea, para mí el vetiver es un imprescindible, es llegar a casa, huelo el vetiver o esta mezcla que tengo y es como, sé y me siento que estoy en un lugar seguro, es mega brutal lo potente que es para mí el vetiver. Entonces, el vetiver nos ayudará sobre todo en cosas que sean más de cuerpo, de estas hiperactividades de niños que no pueden parar, que estén sentados, se tengan que levantar, que estén escribiendo, se tengan que levantar, que comen de pie, ¿no? Pues nos ayudará muchísimo en esta actividad física y también nos ayuda en los impulsos, ¿no? En esta impulsividad que decíamos antes de que veo un pájaro y quiero ir para allá sin pensar en las consecuencias. Entonces conecta mucho a pues, estas dos partes del cerebro. Y al ser un aceite que nos conecta con la tierra, nos va súper bien para la ansiedad, ¿no? Para disminuir este estrés, estos nervios y esta sensación de ansiedad. La naranja, que es la preferida casualmente de mi hijo, y es el aceite que nos invita a la calma, pero a esta calma desde la felicidad, ¿no? Es un aroma súper alegre, o sea, nos conecta con la infancia, con la alegría, con esta positividad y con esta seguridad emocional que todos mereceríamos tener dentro. Y es un aceite que va a ayudar mucho a las personas con TDA que tiendan como a aislarse. Entiéndase a aislarse como que me sobrepasan tanto todo lo que está ahí, ¿no? Con los niños, que yo me aparto y juego solo. Mi hijo al inicio era muy así, ahora ya no, porque él también lo ha aprendido a controlar y a gestionar, pero yo me acuerdo que estábamos P3, P4, P5, o sea, él jugaba solo en el patio, no jugaba con otros niños porque le abrumaba. Nosotras no sabíamos todavía, pero le abrumaba todo lo que veía más allá. Entonces, la naranja va a ir súper bien para estas personas que pues tienden a quedarse a un lado por esta sobresaturación de la interacción social. Y por último, la manzanilla romana, que también es un aroma que no suele gustar mucho. De hecho, yo no la tengo en este botecito que os he dicho, pero que reconozco que en las edades más tempranas de mis hijos me ayudó un montón, porque es como más enfocado en para calmar las explosiones emocionales y suelen ser más frecuentes, todo con muchas comillas, ¿eh? O sea, sobre todo, suelen ser más frecuentes en niños más pequeñitos que todavía están como aprendiendo a gestionar emociones, a gestionar frustración y a gestionar pues todo esto. Entonces, a mí la manzanilla romana me ha ido súper bien cuando eran más pequeñitos y ahora está como más apartada, pero sí que es verdad que es muy potente por estas situaciones que exploto emocionalmente y no sé ni qué hago, ni qué digo, ni dónde estoy, ni nada, solo exploto y ¡pum! Entonces, ¿cómo podemos utilizar todos estos aceites? De mil y una maneras. La más recomendada, como os he dicho antes, es la inhalación, porque es la que está más conectada con el sistema límbico y como resultado, pues tendrá un resultado mucho más rápido para nosotras y para los niños. Yo siempre recomiendo que si hay una aplicación tópica, después haya sí o sí inhalación. Si lo aplicas en las plantas de los pies, pues que inhalen con las manos. Si lo aplicas en el plexo, en la espalda, en la nuca, en la cabeza, si es para concentración, después que inhalen, porque sí que es verdad que todo lo que nos aplicamos en la piel va al torrente sanguíneo y acabará en el cerebro, pero tardará mucho más. Entonces, lo más efectivo y rápido siempre es la inhalación. Yo lo pongo siempre, cada noche, casi casi, en el difusor para ir a dormir. Y cuando quieren, que esto también es un temazo, en niños más grandes, se lo ponen en las plantas de los pies o donde ellos lo sientan. Yo siempre dejo a que ellos escojan, de hecho mi hijo tiene ya
sus aceites ahí, él escoge lo que quiere, se prepara sus pipetas, o sea, es ya como un alquimista. Y siempre les dejo escoger, ¿quieres esto? Sí, no. ¿Quieres lo otro? Sí, no. Y a veces me dicen, es que estoy, yo qué sé, nervioso para el examen, ¿no? Vale, ¿quieres aceites? No. Pues es que ya no insisto más. Ellos saben que tienen esa herramienta y si no quieren, no quieren. Entonces sí que hay veces, hay días que me dicen, mamá, pues, ¿me puedes dar un masaje? Buah, ya aprovecho, les pongo todos los aceites del mundo cuando ellos me lo piden. Pero si ellos me dicen que no, nunca hago yo porque sí, es no y es no, o sea, es perfecto. Y lo que sí que pongo siempre es el difusor, siempre durante el día y durante la noche, y su perfume emocional, que lo han hecho ellos, entonces ellos se lo ponen cuando quieren también. Sobre todo, yo siempre digo de no obligar a utilizar los aceites porque si no crean como una aversión. Y algo que nos gusta mucho también en casa es los sprays para la cama. Eso también es una herramienta súper brutal porque si lo pones en el cojín, ellos lo estarán inhalando, con lo que les ayudaremos a bajar esas revoluciones y a dormir más fácilmente. Y también me gusta mucho, y a ellos también les gusta mucho, lo de la bañera. O sea, bañarse en lavanda, les mola mogollón. Cuando compro las bombas de lavanda, cuando se acaban me dicen, ay, ¿por qué no compras más? Entonces mola un mogollón eso de estar, ¿no? Como en la bañera, porque además huele súper rico. Los pongo también en el jabón y en el champú, que es algo que yo, o sea, yo hago cuando compro el jabón y el champú, lo hago cuando me llega y después me olvido de que realmente están en contacto con esto, ¿no? Entonces podemos hacer cosas como muy indirectas, pero que vayan sumando en el día a día para regular estos cerebros. Pues sobre todo yo creo que te diría que como anticiparse, ¿no? Muchas veces se trata de anticipar y yo, por ejemplo, algo que hago mucho es dejar el difusor encendido antes de ir a recogerla y cuando ya llegamos está el ambiente impregnado pues esa sinergia que le ayuda a acompañar pues todo lo que ha vivido, todas las vivencias en Claro. el COVID, ¿no? Entonces, es lo que tú decías, cuando hay esa explosión, muchas veces nos rechazan el aceite desde el enfado de quita esto, ¿no? Yo recuerdo la peque de pequeña de lanzar el aceite, de que esto no, porque en ese momento no, o sea, no. Entonces, truquitos como haber impregnado el ambiente con el difusor, utilizar mucho el difusor y luego lo que tú decías, las brumas. Yo incluso, bueno, no sé si tus peques tienen muñeco de apego, la mía todavía con 8 años y medio todavía duerme con su peluchito, le empapo. O sea, Sí, mientras se lava los dientes, le bien. empapo. Sí, es Porque la verdad. almohada a veces la tira, pero al peluchito es así, duerme Sí, así. sí, sí, tal cual, o sea, yo también. Y es verdad que hay días que me meto a la cama y digo, ay, madre mía, qué mala madre eres porque no les has ayudado nada, pues, por ejemplo, ¿no? Pues en gestionar y tal. Pero después ves todas las cosas que has hecho, ¿no? Pues que le has puesto esto en el cojín, en el pañuelito, que te has sentado, no sé qué, y dices, madre, es que sí, es que sí. Pero muchas veces lo hacemos como tan automático que es, no, no, madre mía, es que estamos haciendo muchas cosas. Sí. De hecho, yo, la Peque tuvo una época donde hubo mucho rechazo a los aceites porque yo me abrazaba a ellos. Y lo que hacía, que también esto lo he hecho en la escuela, era yo empaparme en aceite. Porque cuando ya hay una aceptación al plano físico, porque muchas veces cuando tienen esa explosión es muy difícil físicamente arroparles, ¿no? Porque rechazan incluso ese abrazo de calma o lo que sea. Entonces, yo me empapo, me ayuda a mí a volver a mi centro para poder sostener toda esa emoción y una vez que ya hay esa aceptación de, venga, un abrazo, o simplemente que me siente al lado, yo estoy empapada en aceite. Entonces, yo no le ofrezco, pero está inhalándolo porque yo me he tenido que beber el frasco de Stress Away y lo llevo puesto, ¿no? Entonces, al final, sin quererlo, ¿no? Ella lo inhala. Entonces, son truquis de mamá aceitera que Total. ayudan mucho. Venga, pues vamos a ir, bueno, mamá o profe, porque yo esto lo hago también en el aula. Yo soy, bueno, ahora estoy fuera del aula, pero era profe de infantil y esto es algo que hacíamos a menudo en la escuelita. Yo tenía una escuelita y el equipo docente, todas usábamos aceites. Nosotras llevábamos mucho un collar
rolón, e incluso ellos te lo quitaban desde chiquititos Qué y guay. se lo ponían, ¿sabes? Que decías, anda, que no gano para incienso yo a la clase. Pero era genial porque ellos, pues eso, están muy conectados. Entonces, pues cuando lo necesitaban, algunos te lo quitaban, te lo pedían. Vale, pues vamos a hablar ahora de un botiquín. Hemos visto la parte más de calma, ¿no? Y ahora vamos a trabajar un poco la mente, que ya hemos dicho que necesitan pues, ayuda en la parte de la atención, de organizarse y estructurarse, ¿no? A la hora de trabajar. Eh, pues les cuesta bastante, entonces, por esa mente arbórea que tienen, y les cuesta a veces terminar tareas o organizarse, tienden a acabar primero lo que más les gusta y luego eso no les permite, a lo mejor yo veo a mi hija que se tira 3 días haciendo no sé qué actividad que le ha encantado y claro, dices, llega el viernes y no ha hecho las otras 4 de matemáticas y de no sé qué que no le apetecían tanto, ¿no? Entonces me dice, no, claro, pues que has trabajado mucho. Y digo, efectivamente, has trabajado mucho, pero en una sola cosa hay que dividirse, hay que organizarse, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo ayudarles, aparte de todas las herramientas que se puedan aportar eh, en el aula, ¿no? O en casa a la hora de estudiar. Hay muchas herramientas para organizarse, ¿no? En la parte del estudio, pero vamos a ver qué podemos aportar desde la aromaterapia para, bueno, pues esa energía mental, que a veces están muy cansados por la parte sensorial que decíamos. Esta parte sensorial hacen que estén, que luego estén muy desgastados y no tengan capacidad para poner el foco en nada porque están cansados físicamente, es lo que crea este desborde emocional. Estar un poco más calmados, porque a veces también cuando están cansados como que se dan cuerda, ¿no? Parece que se alteran incluso más, que dices, pero si estás cansada, pues les cuesta más calmarse y ver esa claridad y poder poner el foco en una cosa sin pensar en las 50.000 cosas que les viene a la mente a estas cabecitas. Entonces, vamos a ver unos cuantos aceites, hay muchísimos, como decía Chel, y cada persona es un mundo, con lo cual es importante que vayamos dando con los aceites que a nosotros nos ayudan, pero sí que es verdad que dentro de mundo aceites, pues hay una serie de aceites que son como muy guays para toda esta parte del trabajo, de poner foco, de concentrarse, etcétera. Entonces, tenemos el romero ayuda mucho sobre todo a la memoria, ¿vale? Entonces, en ratos de trabajo, bueno, luego os daré unos tips que podemos hacer, pero en ratos de trabajo nos pueden ayudar a concentrarnos y a realizar estas tareas mejor. Nos ayuda también muchísimo con todo lo que es la fatiga mental, ¿no? Despeja el aroma de romero como que te despeja mentalmente. Y esto es algo que también hace la menta. La menta eh, es ese frescor que te descongestiona el cerebro, ¿no? Y tiene esa apertura mental. Eh, es uno de los aceites que nosotros usamos por la mañana. Eh, Ayuda también a que el cerebro se oxigene y entonces, bueno, pues hay estudios, ¿no? que dicen que hay un rendimiento eh, cognitivo bastante potente con ayuda de la menta. Luego tenemos una sinergia que para las que no sabéis todavía un poquito de aromaterapia, las sinergias son mezclas de diferentes plantas, de diferentes aceites que están pensadas con un objetivo, diseñadas para trabajar algo. Y en este caso, el Genius es un aceite que yo utilizo mucho para trabajar porque te aumenta esa concentración, tiene diferentes ingredientes, no me lo sé de memoria, no sé si tú te lo sabes, yo este no lo controlo. Pero lo Eh, puedo buscar en un plis mientras hablas, lo busco. pues debe tener bastantes de los aceites que vamos a mencionar seguramente y ayuda, está enfocado pues justamente a estos ratos de trabajo, de retención de información, para trabajar la memoria, para organizar pensamientos, ¿no? Y ayudarte a la hora de realizar tareas. Eh, Evita ese exceso de estímulos externos y te centra, ¿no?
te devuelve ahí a ese momento. Y luego a nivel emocional promueve pues, la seguridad, la confianza, el yo puedo, ¿vale? Entonces fortalece mucho la autoestima, que muchas veces en la parte de sistema educativo es algo que los peques, ¿no? Son conscientes que tienen esa dificultad comparándose con otros compañeros. Luego tenemos otra sinergia que se llama valor, que yo valor para mí tenía que venir en el kit de inicio, es uno de los imprescindibles, tengas la edad que tengas y del cerebro que tengas. Valor, como su nombre indica, nos va a ayudar a afrontar los retos que tenemos diarios y que en el caso de estas personas, ¿no? Con TDA, pues estos retos son mayores. Entonces, bueno, pues nos va a promover esa seguridad emocional, nos va a empoderar, ¿vale? Y nos va a hacer sentir que somos capaces, ¿vale? Va a aliviar un poco lo que es la parte de frustración y, bueno, pues mejora la presencia emocional positiva y nos ayuda con esas transiciones y dificultades del día a día. Uy. Truquis para utilizar estos aceites, ¿vale? Vamos a hablar en casa y en el aula a la hora de sentarnos a trabajar. Estos aceites van a ayudar muchísimo, sobre todo en la vía inhalada, como decía Chel. Para mí es la vía, bueno, y más dentro del aula intentamos no impregnar a los niños con rolón, salvo que tengamos consentimiento de las familias. Vamos a usar mucho la vía inhalada, es la que más se utiliza porque es la más rápida, ¿vale? Entonces, personalmente, cuando he acompañado a peques dentro del aula, yo os he dicho que trabajaba en infantil, pero he estado también trabajando en academia por la tarde, en apoyo escolar, y ahí en la academia donde trabajaba pasaban un montón de niños a lo largo de la tarde y había muchos niños con esta dificultad. Las familias con peques neurodivergentes pues tienden a buscar también refuerzo y apoyo fuera de esas horas escolares y utilizábamos mucho la vía inhalada, casi siempre en el difusor, por supuestísimo. En el aula siempre teníamos varios difusores, dependiendo del espacio en el que estuviéramos, uno o dos, y trabajábamos con estas sinergias o con estos aceites mezclados. Es verdad que algunos de estos aceites, justamente romero y menta, olfativamente no son los preferidos de la infancia, de las criaturas. Genius y Valor sí que son más olfativamente aceptados. Entonces, el truco que yo utilizaba era mezclarlos normalmente con naranja. La naranja, en general, a todos los niños y niñas les encanta. Entonces, esto es un truco que utilizo yo también conmigo misma. Cuando hay un aceite que no me gusta olfativamente, le doy bien de naranja, lo mezclo con naranja y, bueno, pues ya hemos visto las propiedades que tenía la naranja, pero olfativamente va a facilitar esa aceptación de ese aroma. Entonces, romero y menta los utilizaba mucho en frasquitos directamente, los abrían los peques y antes de sentarse a trabajar teníamos un rinconcito a su altura y ellos solos, bueno, pues ya sabían cuál les gustaba más o cuál les gustaba menos y entonces tiraban directamente del frasco. Cuando hacemos estas sinergias que lo mezclamos con naranja, pues no son los frascos que compramos directamente, sino que creábamos nosotras la sinergia. Y reutilizando frascos que se nos van quedando vacíos, pues ellos lo etiquetábamos con nombres divertidos, ¿no? De pues superpoderes, no sé qué, con pegatininchis que les atraen, y ellos lo inhalan, hacen sus 3 o 4 inhalaciones y se sientan en su sitio. Muchas veces también tenían la opción de coger su frasco, o sea, coger el frasco que no era suyo, coger el frasco y dejarlo abierto encima de la mesa al lado de su hoja de trabajo, su libro, lo que sea, ¿no? Esto les ayudaba mucho. El frasco abierto hace que estés haciendo inhalaciones no tan potentes, pero constantes dentro de tu zona de trabajo.
Y esto también ayudaba mucho a organizarse porque les explicábamos que había que tener cuidado con el aceite, que no se derramara, que podía estropear su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces les ayudaba a ser un poquito más organizados también a la hora de sentarse en su mesa de trabajo, ¿vale? Eh, Otros trucos que hemos utilizado quizá con peques más peques, los primeros, en la primera etapa de primaria, eh, es dejar caer unas gotitas en algún broche, colgante, etcétera, que les poníamos mientras trabajaban, ¿no? Un collar con un cierre de estos de seguridad para niños como los de lactancia, por si acaso se enganchaba o lo que sea, que no fuera peligroso. Y entonces, bueno, yo trabajo mucho con la lana cardada, que me gusta hacer figuritas y tal, pero para las que no os manejáis tanto, pues podéis utilizar incluso cortadores de galletas y pinchas ahí la lana y se queda con esa forma, es mágico. Entonces, esto lo he utilizado mucho con peques, incluso con la mía cuando era muy chiquitina, con 3 añitos, y les encanta porque les pones ese collar que es para mí, para ese momento, es mío, especial para mí, ¿no? Bueno, pues lo mismo, dejamos caer unas gotitas y están, mientras están trabajando, están recibiendo esas inhalaciones como un poquito más directas que lo del difusor, que al final, bueno, pues está ahí en el ambiente. Y brumas, también hemos utilizado muchas brumas y cuando hay niños más pequeños he utilizado, ay, la podía haber traído, bueno, también con lana cardada, yo les pedía que en un momento dado, en algún paseo en la naturaleza o lo que sea, que cogieran una piedra que para ellos fuera importante, ¿no? Y esa piedra, no sé si conocéis los jabones de lana, bueno, da igual. Los envuelvo en lana cardada y, bueno, pues les envolvía esa piedra y a veces lo que hacíamos es dejar la piedra sobre la mesa de estudio, entonces venían con su piedra de estudiar. Entonces ellos relacionan esa piedra con ahora toca estudiar, toca sentarse, hay que organizarse, etc. O sea que cobra como un sentido todo, ¿no? Y ayuda un poco en esa estructura mental de ahora toca esto, es este momento. Y bueno, pues la vía más de aplicación tópica, como decía Chel, en el aula yo no la realizaba a menos que tuviéramos consentimiento de familias, que muchas veces acababa el curso con las familias todas con su kit de inicio y todas ya con un poquito de conocimiento de aromaterapia. Porque claro, esto está genial si se utiliza en el aula, pero si se mantiene y se continúa en casa, pues es una súper herramienta y además me parece una herramienta de por vida, o sea, es un legado que dejamos ahí a estos peques para aprender a autorregularse tanto emocionalmente como mentalmente, ¿no? A la hora de estudiar. Así que estos son un poco los truquis. Y nos Y hemos excedido un poquito, ¿eh? Porque mira, estábamos hablando al principio y decimos, bueno, media horita. no veo nada, como tengo la presentación, no sé ni qué hora es. Son las 12:10. Vale, pues yo es que claro, es un tema que como nos toca tan de cerca, a mí además a nivel profesional y en casa, bueno, pues ya has visto que ha habido un momento que me emociono porque, sobre todo por esa falta de comprensión social, te Mm, diría que incluso a nivel profesional los profesores no tienen información ni tal cual. formación, lo Ya que te tú digo yo. comentabas, ¿no? Me han dicho en el cole que Sí, tengo ahí sí. algo. Es como, no, por favor, vamos a expresarlo. Y yo, por ejemplo, es algo que he insistido mucho con los referentes en el aula que ha tenido mi peque, ¿no? De, ¿conoces esto? Vale, pues si no lo conoces, por favor, pídeme ayuda porque hay que tener mucho cuidado que transmitimos, ¿no? Tanto a ese peque como al resto de la clase, porque al final estás enviando mensajes a todos. Sí, sí, tal cual. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta. He visto que en el mensaje, pero creo que eres tú, ¿no? Que has puesto Sí, la sinergia sí. de News. Que llaman al timbre. Lo habíamos dicho, te ha tocado. La sinergia de Genius que hablábamos tiene incienso, ciprés, cedro, y Dayo Blue, palo santo, melisa,
Northern Light Black Spruce, bergamota, mirra, vetiver, geranio, sándalo, ylang ylang, hisopo, coriander, que nunca sé cómo se traduce, y rosa. O sea, un montón de aceites que entran en esa sinergia que para mí es imprescindible. De hecho, yo tengo aquí siempre al lado de mi zona de trabajo, que ese es el truqui de la profe o de la mamá, en mi zona de trabajo tengo unos aceites, una serie de sinergias que son justamente Para trabajar. para trabajar. Claro, yo también necesito esta herramienta, ¿no? Claro, sí, sí, todos. Así que nada, bueno, Muchas millones de gracias gracias. por las personas que nos Vale. acompañáis, las personas que lo veréis en diferido y un placer compartir contigo, Chels. Igualmente, un montón. Voy a Gracias. dejar de grabar. Ay, mira, el